Hola, buen día, ¿cómo están? Vamos a seguir con los temas que han quedado pendientes de la clase sobre coherencia. Sería la unidad 6, así que hoy vamos a terminar con eso. Esta clase la dimos en el teórico de la semana pasada, pero lo que pasó fue que no se grabó bien, así que la voy a repetir, así queda en nuestro canal. Nos faltaba resumen, abordar el resumen. Hasta ahora hemos visto, bueno, qué es la coherencia, clases de coherencia, progresión temática, bueno, y algunos conceptos relacionados con estos temas, como los conceptos de tópico y comento, micro y macroestructura. Así que estamos en condiciones de empezar con el resumen. ¿Qué es resumir? Esta es como una pregunta que quizás nunca nos hicimos, porque es algo que en general aplicamos en nuestra vida cotidiana, pero muchas veces o en general no reflexionamos sobre esto. Entonces vamos a intentar hacer como una reflexión un poquito más teórica sobre el tema y de paso me parece que van a tener herramientas que les van a servir no solo para lengua y comunicación, sino para el resto de su trayectoria académica. Bueno, con respecto a mi experiencia, les diría que mi experiencia como estudiante y mi experiencia en estos años en la cátedra de lengua y comunicación, hay una creencia muy arraigada de que resumir se trata de, bueno, subrayar textos, o sea, marcar textos, marcar ideas principales. Y bueno, eso me pasaba muchas veces como estudiante, que creíamos que resumir era eso. Y bueno, pasa también ahora cuando me toca por ahí corregir parciales o trabajos prácticos, que me encuentro con textos que simplemente tienen ideas inconexas, ideas, se han seleccionado ideas o se han subrayado ideas y no hay una conexión entre todas esas partes. Entonces, de alguna manera hablamos del resumen dentro de la unidad de coherencia porque pensamos al resumen como una unidad, como un texto coherente. Entonces, se trata de reducir los textos en volumen, pero manteniendo cierta estructura o cierta arquitectura interna del texto. Entonces, como una primera definición podemos decir que resumir se trata de reducir la información semántica de un texto y generar un nuevo texto que preserve la información, la intencionalidad, el modo de organización y el género del discurso o perdón, del texto original. Eh, bien. Entonces esto es fundamental, sobre todo poder en el nuevo texto que se genera, en este resumen que vamos a generar, es fundamental poder sostener cuál es la idea principal. O sea, venimos hablando de la coherencia como el tema, el asunto de un texto, la idea general de un texto. Entonces, la idea de un resumen es un nuevo texto que contenga esa idea general y que respete la intencionalidad que el autor le imprimió en primer lugar, el tipo de texto y género discursivo. Bueno, en cuanto a las variables que afectan al resumen, hablamos de variables que afectan al resumen porque decimos no existen dos resúmenes iguales sobre un mismo texto porque las interpretaciones siempre son personales, siempre son subjetivas, ¿no? Más allá de que podamos aprender la idea general, la intencionalidad del enunciador y reproducirla en este nuevo texto o resumen, de todas maneras siempre dependiendo de quién haga ese resumen, dos personas diferentes no van a llegar necesariamente a un mismo texto cuando hacen un resumen. Eso por un lado. Por otro lado, también depende del tipo de texto. Hay muchos tipos de texto distintos y cada texto presenta sus dificultades a la hora de hacer un resumen.
Por ejemplo, no es lo mismo resumir un texto narrativo que un texto descriptivo, que un texto argumentativo o un texto explicativo. Vamos a trabajar mucho con textos explicativos, sobre todo a la hora de hacer resúmenes. Son quizás a los que mayormente nos enfrentamos dentro de nuestras trayectorias académicas. Yo creo que sobre todo textos explicativos y textos argumentativos. Bueno, excepto en el caso de las carreras de letras, por ejemplo, o de historia, en los que hay muchísima más narración. Entonces, cada tipo de texto presenta sus dificultades a la hora de hacer un resumen. Y por último, el contexto pragmático. Es decir, ¿para qué estamos haciendo ese resumen? En general, creo que dentro de la universidad hacemos resúmenes para estudiar. Mayormente hacemos esos resúmenes para reducir el volumen de contenido que tenemos que estudiar. Y eso está perfecto, es totalmente legítimo. Se ha hecho así siempre y se va a seguir haciendo. Lo que hay que tener en cuenta es que el proceso de hacer el resumen es un proceso muy rico, es un proceso de producción textual. Muchas veces se piensa que, muchas veces pasa que alguien decide estudiar un resumen que no ha hecho por sí mismo. Y ahí se pierde un proceso muy rico. Entonces, por ahí pensamos que el resumen es un paso previo a estudiar, cuando en realidad hacer un resumen es estar estudiando. Y es una manera muy interesante de estar estudiando, porque implica un proceso de lectura, de interpretación y de poder poner en limpio esa interpretación por escrito. Entonces, bueno, aquí también influye el contexto pragmático, o sea, ¿para qué hacemos el resumen? Como les decía, no es lo mismo hacer el resumen para estudiar yo, para estudiar con un compañero, con una compañera, para exponer ante mis compañeros en clase, para exponer en un examen. Son distintos contextos pragmáticos y por lo tanto implican resúmenes distintos. Bueno, para facilitar este proceso y sistematizarlo, vamos a hablar de macroreglas. Las macroreglas las propone Van Dijk como una forma de acercarnos a la macroestructura de un texto. Veamos cómo las define él. En un texto muy interesante, que lo pueden googlear y lo van a encontrar al libro completo en PDF, es un libro de muy fácil lectura, está bueno si lo pueden leer, o por lo menos alguna parte, los primeros capítulos sobre todo. Él ahí habla de microestructura, macroestructura, coherencia y macroreglas. Y define las macroreglas de este modo. Bueno, hizo una introducción previamente y dice, bueno, después de esta introducción más o menos intuitiva de la noción de macroestructura, tendremos que demostrar con más detalle cómo se derivan las macroestructuras de un discurso. Hemos supuesto que las macroestructuras son también proposiciones y por lo tanto es necesario tener reglas para la proyección semántica que vinculan las proposiciones de las microestructuras textuales con las de las macroestructuras textuales. Tales reglas se llamarán macroreglas porque producen macroestructuras. Su función es la de transformar la información semántica. De los ejemplos de arriba se ve, bueno, no nos vamos a referir a esos ejemplos. Pero ¿qué quiere decir con esto? Él dice, como ya hemos visto, que los textos están compuestos por microestructuras y macroestructuras que las contienen semánticamente. Entonces, él va a llamar macroreglas al proceso de reglas que nos permiten acceder, que nos permiten la proyección semántica, dice él, de las microestructuras a las macroestructuras. Bien, podemos pasar en limpio estas 4 macroreglas.
seleccionar, suprimir, generalizar y construir. Vamos a empezar una por una y vamos a ir relacionándolas entre sí. Bueno, supresión. ¿Qué significa suprimir? Bueno, lo lógico, lo evidente. Suprimir significa tachar, si quieren, información, ¿no? Se omite la información que consideramos que no es esencial o menos relevante en relación al tema central. La información suprimida no es recuperable. Antes de ver el ejemplo, me parece importante lo siguiente. Cada vez que tengan por delante un texto a resumir, es importante una lectura general, tener una idea general de qué va el texto, por lo tanto una lectura completa de ese texto, antes de empezar a aplicar las macro reglas. Porque después de esa primera lectura van a tener una idea, por lo menos vaga, de cuál es el tema central, y en base a eso van a poder ir seleccionando o suprimiendo la información que consideren menos relevante en relación a ese tema central. Entonces, digamos que aplicar las macroreglas no es un proceso mecánico en el que van a ir aplicando estas reglitas y de repente van a tener la macroestructura clara, sino que es un proceso dialéctico, si se quiere, ¿no? Porque hay que ir al texto, ir a las macroreglas, volver al texto y viceversa. En ese proceso van a ir viendo si lo que ustedes creían que era la idea general del texto efectivamente es la idea general o principal del texto. Por eso mi recomendación es siempre tener una idea, una lectura completa. Por ahí pasa que hay textos muy largos en los que uno dice, bueno, no lo voy a leer completo 2 veces porque tengo que leerlo completo y después hacer el resumen. En esos casos, bueno, hay que estar muy atento a los paratextos, a los títulos, porque esos paratextos nos van dando las pistas sobre cuál es la idea principal del texto, y eso, agarrarnos de eso es fundamental para resumir. Bueno, dicho esto, vamos al ejemplo. En este texto, por ejemplo, es una noticia del año pasado y dice: el Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó que se suman 75 nuevos casos de COVID-19 en Tucumán, totalizando 959. Los casos corresponden a los departamentos de Capital, 40, Cruz Alta, 14, Chicligasta, 9, Tafí Viejo, 5, Monteros, 2, Yerbabuena, 2, Simoca, 1, Lules, 1, Tafí del Valle, 1. Los pacientes, se informó desde la cartera sanitaria, se encuentran en el aislamiento de manera preventiva. Bueno, y este último párrafo en realidad es el nuevo texto resumido. Aquí lo que hice fue suprimir la información más específica. Entonces, esto es una decisión, por supuesto, una decisión mía. Pasa muchas veces cuando están ante textos que tienen información muy específica, y si pensamos recién en las variables que afectan al resumen, y de repente estamos haciendo un resumen para estudiar, puede pasarles con fechas, con números, con cosas muy precisas que dicen, bueno, difícilmente me acuerde de todo esto. Por lo tanto, es suficiente con quedarnos con una idea un poco más general. En ese caso, por ejemplo, en este caso, yo sabiendo que los números para mí son secundarios en relación a lo que considero la información principal, que es que en Tucumán ya hay 900 y pico de casos, casi 1000. Entonces, para mis fines prácticos, para mis fines pragmáticos, me basta con saber ese dato. Entonces, considero que lo otro es accesorio o secundario y por lo tanto lo suprimo. Entonces, la información más general es: el Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó que se suman 75 nuevos casos de COVID-19 en Tucumán, totalizando 959. Ahí yo elijo quedarme con esa información. Esto, por supuesto, depende del contexto pragmático, como decíamos, de cada resumen. ¿Para qué usamos ese resumen?
Veamos otra macro regla. Selección. En este caso se selecciona, podríamos decir, la contracara de la supresión, porque se suprimen proposiciones que están implícitas en otras proposiciones y la información puede recuperarse parcialmente. Aquí, para que no se compliquen la vida, digamos, podemos pensar a la supresión y a la selección como dos caras de la misma moneda, o sea, como dos reglas que aplicamos simultáneamente, porque en el proceso de selección estamos omitiendo o suprimiendo información y viceversa. En el momento que omitimos o que suprimimos información, estamos seleccionando lo que no suprimimos. Por lo tanto, tengan en cuenta estas dos reglas como hermanas, si se quiere. De todas maneras, nosotros en los parciales y en los prácticos, más que buscar cómo han aplicado específicamente cada regla, lo que buscamos es que los resúmenes estén bien hechos. Entonces, no vamos a estar minuciosamente viendo cómo han aplicado las macro reglas, pero lo que nos importa es que las apliquen a todas y que el resumen final sea un texto coherente y mucho más sintético que el texto original. La selección, entonces. A ver, acá tenemos un texto que vamos a aplicar esta macro regla. La plataforma de videos online YouTube, propiedad de Google, anunció este miércoles una nueva política que prohíbe todos los contenidos que propaguen información falsa sobre las vacunas, también aquellos en los que no se trate específicamente de la vacuna anti-COVID. Hasta la fecha, la popular plataforma de videos solo retiraba los contenidos antivacunas con información falsa referidos a las inoculaciones contra la COVID-19, pero ahora extiende la prohibición a cualquier vacuna que haya sido aprobada por las autoridades sanitarias de cada país o por la OMS. Bien, ¿cómo podemos hacer para sintetizar estos dos párrafos? Hay información que se repite en ambos párrafos y hay información que se agrega o que se... boludo, qué trabado que estoy. Bueno, como les decía, aquí en estos dos párrafos hay información redundante, o sea, información que se repite de un párrafo al otro, y hay información que se agrega también. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sintetizar esto? Por un lado, generalmente cuando tenemos info entre paréntesis o entre dos comas, lo que se llaman subordinadas, podemos saber que esa información es secundaria con respecto a la información principal de la proposición. Entonces, por ejemplo, propiedad de Google es una información que si ya la sabían, que si ya la tienen, perfectamente se puede omitir, se puede suprimir. ¿Qué más? Yo lo hice así. He seleccionado lo que está en rojo, la plataforma de videos online YouTube anunció este miércoles una nueva política que prohíbe todos los contenidos que propaguen información falsa sobre suprimido cualquier vacuna, también aquello en lo que no se trata específicamente de la vacuna anti-COVID. Eso lo he suprimido porque lo repite en el párrafo siguiente y además agrega otra información. Entonces directamente me quedé con la segunda parte del segundo párrafo. Entonces quedaría así. La plataforma de videos online YouTube anunció este miércoles una nueva política que prohíbe todos los contenidos que propaguen información falsa sobre cualquier vacuna que haya sido aprobada por la autoridad sanitaria de cada país o por la OMS. Esta información sobre la OMS no la da en el primer párrafo, por lo tanto me parecía importante sumarla. Y por otro lado, propiedad de Google. Eso es algo que ha salido en la clase teórica, ha salido como una consulta. Bueno, ¿por qué suprimir propiedad de Google? Bueno, eso no necesariamente es así, es una decisión. Si yo, por ejemplo, estuviera
como les decía al principio, depende del contexto pragmático. Si yo tuviera que resumir esta noticia para contársela a mi mamá, por ejemplo, quizás propiedad de Google es una información importante para ella. Es una información que ella no tiene, o que yo creo que no tiene. Entonces, quizá en ese caso es una información que dejaría. Ahora, como la pienso para mí, es una información que yo ya tengo y que no me hace falta remarcar, entonces directamente la omito. Bueno, se entiende hasta ahí en qué consiste la selección. Como decía recién, suprimir y seleccionar son dos ejercicios muy similares, muy parecidos. Pasemos a la tercera macroregla. Construcción. Bien. Aquí, de nuevo, podemos pensar construcción y generalización como dos reglas más o menos hermanas, porque ambas implican un proceso de producción un poquito más complejo que las reglas anteriores. O sea, con seleccionar y con suprimir, simplemente nos quedamos con la información que nos da el texto y sobre esa información elegimos qué es lo más importante. Ahora vamos a pasar a un proceso un poco más complejo que implica reformular cierta información que nos aporta el texto, pero agregando información nuestra, palabras nuestras, cosas que sabemos o cosas con las que podemos relacionar la información del texto, siempre y cuando nos sirvan para hacer algo más sintético y algo obviamente más personal. La idea también de este proceso de leer y hacer resúmenes es que en esta relación con el texto vayamos apropiándonos del texto. Y para hacerlo está bueno usar nuestras propias palabras, reformular ideas, siempre poniéndole una impronta personal, porque eso es lo que nos va a permitir retener y acordarnos y relacionarlos con cosas que nos importan, y de esa manera no nos olvidamos más. Así que para mí construcción y generalización son las dos reglas más importantes. En este caso, construir implica sustituir varias proposiciones por una nueva. Aquí el productor del resumen hace uso de información no necesariamente explícita en el texto. Veamos este ejemplo, un poquito más complejo. Esto era un posteo que en algún momento tomé de una publicación, creo que de Candelaria Boto. En fin, se las leo. Se la maltrató por ser mujer, primero en su hogar, negándole el derecho a estudiar, luego en un desesperante intento de violación por parte de un desconocido. Cuando llegó a su casa aterrorizada, su marido la acusó de haber querido seducir al agresor, la destrozó a golpes, la agarró de la nuca y la estrellaba contra los azulejos del baño. A posteriori, lo archisabido. En la comisaría la miran sobradoramente y la propia familia le dice que se lo estaba buscando. No fue la excepción. Maltrato familiar, moneda corriente. El cívico también, las mujeres no votaban. Sus compañeros varones ganaban más que ella por la misma tarea. En los hogares lavaban calzoncillos y cocinaban para toda la familia gratis y sin posibilidad de jubilación como amas de casa. Bien, es un texto complejo porque es muy importante la intencionalidad de quien está haciendo esta publicación en ese momento. Estaba relacionada con una noticia, que ya no me la acuerdo, pero fíjense que mezcla fragmentos explicativos con fragmentos argumentativos, con fragmentos narrativos. Son cosas que vamos a ver un poquito más adelante, los modos de organización del discurso. Pero en este pequeño párrafo se mezcla todo eso. Entonces se hace un poco más compleja la tarea de decir, bueno, lo principal es esto. De todas maneras, mi interpretación y mi forma de construir una idea que englobe todas estas microestructuras es la siguiente. Se la maltrató por ser mujer,
ha visto vulnerado su derecho a la educación, ha sufrido violencia física en casa, violencia institucional por parte de la policía, violencia psicológica, discriminación cívica y laboral. De alguna manera he buscado construir una serie de proposiciones que abarquen a todas las anteriores. Eso es la construcción, buscar con tus propias palabras generar proposiciones más abarcadoras, más generales, si se quiere. Ahora, la generalización, que yo decía recién, construcción y generalización son también parte de un proceso similar porque implican una reinterpretación del texto. Bueno, incluso este ejemplo anterior que yo he puesto como construcción incluye muchas generalizaciones, ¿no? Por ejemplo, la destrozó a golpes, la agarró de la nuca y la estrellaba contra los azulejos del baño. Por ejemplo, esa proposición, para mí, en el nuevo texto, dice ha sufrido violencia física en casa. Ahí de alguna manera estoy generalizando, estoy categorizando como violencia física todo este segmento, ¿no? Llegó a su casa aterrorizada, la acusó de haber querido seducir al agresor, la destrozó a golpes, la agarró de la nuca y la estrellaba contra los azulejos del baño. Todo eso ha sido incluido en la proposición sufrió violencia física en casa. Ahora, hablemos de generalización. En el caso de la generalización se eliminan varias proposiciones que tienen algo en común y se las sustituye por una nueva proposición que las contiene semánticamente. Esto es algo que hemos visto cuando hemos visto cohesión. Fíjense que aquí la cuestión de las generalizaciones, hiperónimos e hipónimos son muy importantes. Es muy importante tener clara la cohesión, tener claro el capítulo de cohesión y cuáles son los recursos de cohesión para hacer resúmenes. Veamos este ejemplo. Perugino advirtió que en la ciudad algunas especies corren gran peligro y que la ONG está recibiendo aves que llegan a la ciudad y que la gente captura para devolverlas o que son atacadas por perros o gatos. Llegaron gallaretas, gallinetas overas, garzas moras, garzas brujas, tres chajás y otras aves que en 20 años habían llegado al refugio Mundo Aparte. Bien, aquí este es un fragmento, un párrafo de un texto que vamos a resumir a continuación, pero en este párrafo en particular yo me he centrado en esta enumeración. Gallaretas, gallinetas overas, garzas moras, garzas brujas, tres chajás y otras aves. Y ahí he buscado una categoría que sea más abarcativa y que las incluya. Y de esa manera he generado esta proposición. La Reserva Mundo Aparte está recibiendo aves silvestres que nunca en 20 años habían llegado. Aquí, aves silvestres viene a ser una generalización de todas estas especies. Gallaretas, gallinetas, garzas, garzas brujas, tres chajás y otras aves. Bueno, aquí hemos visto un ejemplo de cada macroregla y lo hemos aplicado específicamente de manera aislada. Ahora vamos a intentar abordar un texto un poco más largo, más complejo y con todas las macroreglas simultáneamente. Bueno, es un texto largo, ¿no? Primero hagamos una lectura completa. Mientras la ley de humedales avanza a paso lerdo en el Congreso de la Nación, ambientalistas de Rosario denunciaron este viernes una mortalidad casi total de la fauna autóctona de los humedales del delta del Paraná, causada por los incendios intencionados originados en el bosque nativo de las islas que afectan a todo el ecosistema.
Estamos muy tristes porque la mortalidad en las islas es casi total y no podemos hacer demasiado. La situación es desesperante, dijo a Telam Ivo Perugino, representante de la Reserva de Animales Silvestres Mundo Aparte, y aseguró, aún no se ha tomado dimensión del grado de daño que se está realizando al humedal y al futuro del planeta porque las consecuencias de los incendios afectan a todo el ecosistema. Las quemas sin control que se realizan desde hace 6 meses en la zona de islas del delta del Paraná afectan con su humo a los ciudadanos de las localidades a la vera del río Paraná, en la traza Rosario-Victoria. Pero la destrucción del medio ambiente que el fuego genera perjudica también a las especies que escapan de su hábitat natural. Desde el comienzo de las quemas, explicó el especialista, comenzaron a registrarse apariciones de especies autóctonas de los humedales en sitios poblados, que escapan de los incendios atontados y desesperados. Según se informó el martes, en San Jerónimo del Sauce, ubicado a 200 kilómetros del Rosario, vecinos del lugar cazaron con trampas caseras unas 58 yararás de gran tamaño que deambulaban por los campos cercanos al pueblo. Las yararás pudieron escapar del fuego, pero la mortalidad es casi total, sobre todo de reptiles, anfibios y mamíferos, indicó Perugino. Y aclaró que no hay siquiera un censo de la fauna silvestre del humedal y menos de la mortandad. Perugino remarcó que las únicas especies que pueden escapar son las aves, por eso en Rosario estamos empezando a ver muchas que son típicas del humedal, que no estamos acostumbrados a ver en esta zona. Vemos las aves que se escaparon, pero hay que ser conscientes de que dejaron atrás sus nidos con sus pichones, explicó. Además, Perugino advirtió que en la ciudad corren gran peligro y que la ONG está recibiendo aves que llegan a la ciudad y que la gente captura para devolverlas o que son atacados por perros o gatos. Llegaron gallaretas, gallinetas boveras, garzas moras, garzas brujas, tres chajás y otras aves que en 20 años habían llegado al refugio Mundo Aparte. Finalmente, indicó que los reptiles son los más afectados porque al estar hibernando bajo tierra el fuego les pasa literalmente por arriba. Además, son más lentos para escapar a las llamas, por lo que estiman que no se van a salvar. Si algún mamífero logra escapar y meterse en alguna madriguera, cuando esto pase va a encontrar su tierra arrasada, sin vegetación y sin alimentos, finalizó. Bien, se habrán dado cuenta que hay rojo y azul para las primeras dos macro reglas que son selección y supresión. Hay unos hipervínculos ahí en azul oscuro, a eso no les presten atención. Entonces lo rojo es lo que es suprimido, lo azul es lo que es seleccionado, y aquí hay partes que he construido que están en negro. A ver, finalmente el texto después de este resumen queda así. Ambientalistas de Rosario denunciaron una mortalidad casi total de la fauna autóctona de los humedales del delta del Paraná causada por los incendios intencionados. Vamos párrafo por párrafo, así vemos qué es lo que hemos suprimido. Entonces, mientras la ley de humedales avanza a paso lerdo en el Congreso de la Nación, este viernes, y originados en el bosque nativo de la isla que afectan a todo el ecosistema. Esos son los segmentos del texto que he decidido que eran secundarios. Con respecto a la info principal, que considero que es la noticia, por lo menos la razón de ser del texto, es que ambientalistas de Rosario denuncian la mortalidad casi total de la fauna autóctona de los humedales, y de eso es lo que va a hablar el texto. No va a hacer foco en la ley de humedales, que es importante en términos contextuales, pero es secundaria con respecto a la denuncia de los ambientalistas. Entonces, en el primer párrafo creo que lo principal es la denuncia de los ambientalistas. En el párrafo siguiente se introduce la voz de la representante de la Reserva de Animales Silvestres Mundo Aparte. Como la voz de Ivo Perugino va a aparecer constantemente, bueno, en el segundo párrafo me parece importante mencionarlo, creo que es masculino. Y por lo tanto podríamos elegir cualquiera de sus dos intervenciones, por lo menos en este párrafo hay dos. Estamos muy tristes porque la mortalidad de la isla es casi total,
Eso por un lado. La situación es desesperante, por otro. Y en tercer lugar, aún no se toma dimensión del grado del daño que se está realizando al humedal. Entonces, creo que cualquiera de esos fragmentos de la intervención de esta persona, de esta voz autorizada, podría ser. Podrían elegir cualquiera de estas tres. Yo elegí la más cortita, que es la situación es desesperante. La situación es desesperante, dijo Atel, amigo Perugino, y de esa manera ya presentamos a esta persona que va a aparecer constantemente en el resto del texto. En el párrafo 3, las quemas sin control que se realizan desde hace 6 meses en la zona, bueno, afectan a los ciudadanos y afectan también a las especies que escapan del hábitat natural. Desde el comienzo de las quemas, explicó el especialista, comenzaron a registrarse apariciones de especies autóctonas de los humedales en sitios poblados que escapan de los insectos. Muy bien, aquí podríamos haber usado cualquiera de las dos partes, si se quiere, de ese párrafo, ¿no? Creo que son dos oraciones que, que dicen que aportan información similar, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa eso, que en estos casos podemos seleccionar una o la otra. Yo he seleccionado la segunda porque se centra específicamente en los animales, ¿no? No en los ciudadanos, que los menciona en la oración anterior, sino específicamente en los animales, que me parece que es lo principal de este texto. Por eso he decidido dejar esta segunda frase que dice desde el comienzo de las quemas, bla, 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 bla. Bien, aquí hay un párrafo completo que lo he suprimido. Me parecía secundario o me parecía una información muy específica y que de alguna manera esa información se contenía en el siguiente párrafo cuando dice que las únicas especies que pueden escapar son algunas aves, pero hay que ser conscientes de que dejaron su nido atrás. Y también al final vuelve a hablar de los reptiles, por lo tanto acá que habla de las yarará y de las serpientes, o de las víboras, no sé qué son, me parecía secundario, ¿sí? Me parecía un dato más bien de color, por lo tanto lo suprimí. Me quedé con esta frase de este párrafo que dice: Perugino remarcó que las únicas especies que pueden escapar son algunas aves, pero hay que ser conscientes de que dejaron atrás sus nidos con sus pichones. Aquí este es el ejemplo que hemos usado cuando hemos hablado de generalización. He podido sintetizar todo este párrafo en esta frase: la Reserva Mundo Aparte está recibiendo aves silvestres que nunca en 20 años habían llegado. Finalmente indicó que los reptiles son los más afectados porque al estar hibernando bajo la tierra el fuego les pasa literalmente por encima. El texto final es este. Bueno, si quieren le pegan una leída completa. Lo que me parece más importante es tener en cuenta que hemos llegado a estos 4 párrafos cortitos a partir de un texto que era más del doble de volumen. Entonces, eso también tengan en cuenta. Vamos a trabajar textos similares al que acabamos de ver en los prácticos y en los parciales. Y cuando pedimos un resumen, esperamos que el resumen sea significativamente más corto que el texto original o el texto de base. Por ahí pasa en los parciales que al final no deciden qué información es secundaria y terminan haciendo textos muy largos, muy parecidos al texto original. Y eso habla de que no han podido aprender, lograr acceder o llegar a la idea principal del texto. Entonces, esto también es un ejercicio que hay que hacerlo a diario. Ya sé que lo hacen con respecto a sus estudios o a otras asignaturas o otras materias. Está bueno que terminen ese proceso, que no se queden simplemente con la selección de ideas, sino que intenten pasar por escrito esas ideas y conectarlas entre sí para llegar a un resumen coherente. Entonces, un resumen es un nuevo texto coherente, una unidad coherente, que puede ser interpretada
sin necesidad de conocer el texto de origen, el texto principal. Entonces, eso es una duda que había surgido en la clase teórica. Entonces, el texto nuevo no es simplemente ideas aisladas, no son cuadros sinópticos, no son palabras y flechas, sino que tienen que tomarse el trabajo de reescribirlo y conectar todas esas ideas y dándole una arquitectura y una estructura similar a la del texto de origen. Creo que eso es todo, el capítulo de coherencia. Con esto tienen todas las herramientas para terminar el trabajo práctico. Cualquier duda, ya saben, están nuestros horarios de consulta, están los comentarios de estos videos, también los pueden hacer. Y bueno, ojalá nos veamos pronto de manera presencial, creo que falta menos. Chao.